Este sencillo acto invocando a nuestra madre, que la tenemos en el presbiterio, y precisamente la tenemos en el presbiterio pues desde el inicio del año de la fe, porque le invitamos a nuestro hermano el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, a que nos hiciese una charla introductoria en el año de la fe, y su visita fue el motivo, fue la excusa de decir: deseamos poner a nuestra madre en el presbiterio, y así la hemos trasladado, y dirigiéndonos a ella vamos a rezarle con esa oración de salutación. Agur María. Agur María, gracias betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko furtua Jesus. Santa María, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarioen alde, orain eta gure heriotzako orduan. Mi gratitud a todos los aquí presentes, porque la verdad es que tenéis mérito, le decía yo al señor cardenal, pues hombre, pues que tenéis vuestro mérito, que en un día tan intempestivo como el de hoy hayáis sentido la llamada de la Iglesia a asistir a este acto, a tener también un signo de comunión con la Iglesia Universal por esta visita que hoy tenemos del eminentísimo cardenal de La Habana, y también, por otra parte, a emprender decididamente este proceso que queremos tener durante el año de la fe, de rememorar el Concilio Vaticano II y asomarnos, aunque sea de una manera humilde y sencilla, pues a los documentos, a los decretos, a las exhortaciones que fueron aprobadas en el Concilio Vaticano II. Lo vamos a comenzar en esta primera ocasión pues con la presencia de un cardenal de la Iglesia Católica entre nosotros. La providencia lo ha querido así. También quiero agradecerle al padre John Corta Carmelita, que le ha acompañado, pues que así nos lo haya posibilitado. La próxima semana, pues también la providencia nos va a regalar con otra presencia cardenalicia entre nosotros, porque quien ha sido hasta ahora mismo, hasta su jubilación, arzobispo cardenal de Guadalajara, Monseñor Sandoval, también estará entre nosotros, y la próxima semana, como sabéis y os ha repartido, él continuará la reflexión en esta iglesia catedral, en este mismo formato, a las 7:30 de la tarde. Bien, ¿y qué le hemos pedido como primer paso a nuestro cardenal de La Habana? Bueno, la verdad es que podíamos haber comenzado la reflexión sobre el Vaticano II desde otros documentos, pero le hemos pedido que nos haga una reflexión en torno a uno de los que fueron posiblemente, ¿no?, a la que fue la Constitución quizás más emblemática, más conocida, que más trascendencia popular ha tenido del Concilio Vaticano II, que fue la llamada Gaudium et Spes, que trata de la relación de la Iglesia con el mundo actual. Yo creo que esa relación en los últimos 50 años ha sido muy distinta dependiendo del ámbito cultural en el que nos hemos desenvuelto. Ciertamente no es lo mismo esa relación en Cuba que en España en esos últimos 50 años, no es la misma. Pero el documento estaba dirigido a la Iglesia entera, a la Iglesia Universal, y agradecemos tener también una voz que nos hable desde otra perspectiva, desde otro ámbito, de cómo se ha llevado a cabo en estos últimos 50 años, ¿no?, ese propósito de la Iglesia en el Concilio Vaticano II de entrar en el diálogo con el mundo actual. Señor cardenal, esta Catedral del Buen Pastor le agradece que usted ejerza este pastoreo, que extienda también su pastoreo hasta nosotros. Ha podido usted ver, porque he observado como algunos misioneros le saludaban en este momento antes de comenzar esta charla, y sin duda alguna también muchos hijos de esta tierra han transmitido la fe en aquellos lugares de misión. Escuchamos con atención y con agradecimiento su reflexión pastoral en este momento. Gracias, señor obispo, por sus palabras amables. Gracias a ustedes que en un tiempo
tan inclemente han venido y están presentes aquí en esta tarde. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Es mi primera visita a esta región de España. Tantas veces que he pasado desde Roma a La Habana por Madrid, pero en escalas de 2 días, muy breves, y esta vez quise, con la invitación del Padre Corta, llegar hasta aquí. Y he recibido el calor, no el tiempo porque es fresco, pero el calor humano, la acogida de todos ustedes. Bueno, mi acento lleva el ustedes siempre, así que junto con el acento cubano, pues siempre me dirijo a ustedes en el plural típico de nuestra manera de hablar. Pues bien, realmente para nosotros en Cuba, imagínense, yo era estudiante del seminario cuando el Concilio Vaticano II y se oían decir muchas cosas. El Papa Juan XXIII había dicho que él quería hacer un concilio ecuménico para abrir las ventanas de la Iglesia y airear el ambiente, es decir, hacer que entrara aire fresco, nuevo en la Iglesia, tomando la Iglesia templo como modo especial de hablar de la Iglesia comunidad de los cristianos. A veces que necesitamos renovarnos. El concilio quería una renovación de la Iglesia, una reforma de la Iglesia incluso. Lo que no quería era una discontinuidad. No era un acabar con una época para comenzar otra. No era derribar para reedificar. Se trataba en aquella reunión de reconstruir, de restaurar, de rejuvenecer, de hacer a la Iglesia capaz de comunicar con el mundo. Bueno, pues en aquellos momentos, casi cuando faltaban solo 50 años para los 2000 años de la presencia del cristianismo en la historia de la humanidad. El viejo pontífice Juan XXIII, al cual le preguntaron una vez: ¿usted cree que el mundo de hoy, en aquel momento, es un mundo realmente que ha sufrido tantos cambios, etcétera, y las personas se han vuelto más duras, más frías, indiferentes, más pecadores? Y el Santo Padre respondió: este mundo no es ni mejor ni peor que el mundo pasado, es simplemente distinto. Es respuesta magnífica para un hombre que ya estaba casi en los 80 años. Decir, no, porque tenemos tendencia de pensar el pasado siempre como mejor. Bueno, como los clásicos españoles lo han dicho en sus poemas, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, hay tiempos pasados terribles, que fueron momentos muy difíciles. San Agustín decía en algunos de sus escritos que se estaba viviendo un momento bueno de la Iglesia en aquella época, porque había habido momentos terribles, y a esas personas que piden momentos terribles para purificar la Iglesia, como persecuciones o cualquier tipo de presión que venga desde fuera para purificar la fe de los cristianos, San Agustín respondía que consideraba una verdadera calamidad la persecución de la Iglesia, que consideraba un verdadero desastre el hecho
de los cristianos perseguidos, porque se probaban algunos en el crisol, pero también se veían muchos débiles que flaqueaban. Después hablábamos de los que habían sido heroicos, pero quedaban detrás los que habían flaqueado. Y había que tener también misericordia, decía él, y no era deseable que la iglesia se transforme o se haga una iglesia viva porque se vea enfrentada al mal, sino porque tenga la capacidad de verse hacia adentro, renovarse, reformarse en lo que no rompa la continuidad con el credo que se ha vivido y al mismo tiempo abrirse al mundo. Y para eso fue la Constitución Gaudium Spes. Si nosotros recordamos el lenguaje que se hablaba normalmente en los retiros espirituales, en los sermones dominicales, etc., siempre el mundo aparecía en su versión más negativa. Es decir, hay que alejarse del mundo. El mundo nos puede inficcionar con sus costumbres. Se decía de que alguien, una persona que es mundana, evidentemente está penetrada de un espíritu del mundo. Los enemigos del alma siempre aparecían en los retiros espirituales, son el demonio, el mundo y la carne. Era una acepción de mundo que es verdadera. Hay un mundo mundano, para hablar redundantemente, pero válidamente, es decir, un mundo que no tiene ningún tipo de visión trascendente de la vida, sino que se encierra en sí mismo. Entonces es un mundo sin horizontes espirituales, es un mundo terrenal, vuelto hacia el yo de cada uno, donde el egoísmo está presente, y vuelto hacia el gusto y el placer de todos o cada uno de los que lo integran. Y este espíritu del mundo sí es malo, pero hay ese mundo en que en el Evangelio de San Juan, en un momento dado, reflexiona el evangelista y dice, como poniendo en los labios del mismo Jesús en su conversación con Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Hay un mundo amado por Dios, hay el mundo creado por Dios, hay el mundo que vio Dios a cada paso de la creación que era bueno, porque pasó un día en que creó la luz y las estrellas, y pasó otro día en que creó animales, otro día en que creó plantas, etcétera, en una sucesión que va como increciendo, como una gran sinfonía de la naturaleza. Y ese mundo es bueno, y vio Dios al terminar la creación que todo era muy bueno, y ahí había creado al hombre, a la mujer. Es decir, del Dios creador sale un mundo bueno, un hombre radicalmente bueno, porque tiene en lo hondo de su corazón la imagen impresa de Dios y la semejanza a Dios, no solo en que tiene un sentido espiritual que le hace capaz de amar, capaz de desear cosas más altas y no las simples y rastreras cosas de este mundo, sino también porque lo hace capaz de actuar en el sentido creador del bien, como el mismo Dios. Hay una imagen de Dios que está en el hombre. La psicología después, moderna, ya con Freud y todo esto, pues fue diciendo que el hombre en el fondo lo que tenía era una serie de intenciones ocultas, muchas veces perversas, que el hombre actuaba por instintos, y que era como un ser llevado por una serie de deseos reprimidos y
presentó un hombre monstruoso, una psicología norteamericana más moderna y más actual. Dice: el hombre siempre en el fondo de su ser lo que lleva inscrito es la bondad. Incluso el hombre, cuando se autodescubre en su maldad, siempre sabe que en lo hondo de su ser hay un estrato profundo donde está la bondad, y es esa imagen de Dios. A ese mundo es al que se quería dirigir el concilio, al mundo del hombre que intenta reencontrar su imagen de la creación, al mundo de ese hombre que se pierde a veces en ese camino de búsqueda, pero que en último término salió bueno de las manos del Creador, a ese mundo al que Dios amó tanto que le envió a su Hijo Jesucristo. Es el mismo mundo que lo rechazó, que lo crucificó, pero en ese mundo está también el colegio de los apóstoles, está el conjunto de los mártires, están los grandes predicadores del Evangelio, los que extendieron aquel mensaje de Jesús al mundo entero y llenaron de amor la tierra, haciendo que el mundo se transformara desde abajo y desde dentro. Ese fue el cristianismo en su grande y primera evangelización de la humanidad. Nosotros, al vivir el concilio, ¿cuál era la historia de la humanidad y del mundo en ese momento? Para que el Papa hablara. El mundo no llegaba a 20 años que había pasado la Segunda Guerra Mundial, con sus millones y millones de muertos, con el desastre terrible, no solamente de Europa, de lo que fue en Asia, esa guerra, hasta en el norte de África, involucró a la América, tantos que murieron de los países de América Latina, especialmente de Estados Unidos, que tuvo una participación tan importante en esa guerra. Esa guerra había dejado al mundo estremecido. Después que pasó el primer momento terrible en que se constató aquella ruina de la humanidad que había sido la guerra, surgieron dos deseos: que no se repita algo así, que podamos construir un mundo mejor. Y surgió un sentimiento que fue bastante vivo en aquellas 2 décadas casi, un sentimiento de esperanza, con un optimismo también en el orden natural, con un optimismo. Algunos dicen que el documento del concilio sobre la Gaudium Spes refleja el momento aquel que se vivía. Creo que el momento motivó a la Iglesia para que hiciera también un aporte a las esperanzas y a las ansias de bien por un mundo mejor que había en aquel momento de la historia. Y fue una inspiración grandiosa en un pontífice anciano que solamente pudo inaugurar el concilio y no lo pudo continuar, pero que dejó ese impulso, porque el riesgo que había y que después se manifestó es que la transformación del mundo, que el optimismo de aquel mundo se fuera de las manos y llegara a una especie de euforia donde el hombre se quisiera reafirmar aún más, y entonces se sintiera más lejana la fe cristiana de ese mundo. Recordemos que había muerto el totalitarismo de los nazis, había quedado
aplastado, pero surgía con fuerza el totalitarismo comunista del Este, con una fuerza tremenda. El mundo que había dicho queremos ahora que se establezca una paz, estaba viendo ya armarse a dos bloques de potencias. Se estaba haciendo un mundo bipolar ya en el momento en que comenzaba el Concilio Vaticano II y en que sale este documento. Un mundo bipolar con armamentos, y ahora armamentos que no solamente amenazaban a un desastre como el de la Segunda Guerra Mundial, sino a una extinción de la civilización. Y de hecho, esto continuó. Ahora, el concilio, viendo ese mundo como estaba, lo miró con esperanza. Fíjense que el título es Gaudium et Spes, gozo y esperanzas. No. Y después añade los gozos y las esperanzas, o las tristezas y las penas de este mundo nos interesan a la Iglesia y hay que verlas. El concilio, ¿qué hizo? Tratar de dibujar el papel de una iglesia que se dirige a ese mundo, que abre las puertas y lo comprende, que lo trata de acoger, que trata de entrar en las estructuras que se estaban creando nuevas en ese mundo a gran velocidad. El mundo iba en esos 50 años posteriores al concilio a intercomunicarse de una manera extraordinaria. Ya estaba intercomunicado en aquella época. Ya estaba. No se hubiera pensado un concilio con la participación de obispos, lo mismo de África en el extremo sur, de América Latina en el extremo sur y de Asia al este y América del Norte al oeste, si no hubiera habido ya aviones capaces de una velocidad de traer a obispos de todo el mundo al concilio, no aquellos concilios pequeños europeos, sino concilio realmente mundial. Ya la Iglesia estaba ante una realidad que se abría ante sus ojos y tenía que insistir en la misión y en todo lo que ese mundo reclamaba de nosotros. Y dibujó ahí el papel de los laicos, el papel que debía desempeñar la Iglesia en su jerarquía, etcétera. Lo fue dibujando y fue distinguiendo mucho que al laico en la Iglesia le corresponden muy de cerca las estructuras de este mundo en el cual estamos, del mundo de las comunicaciones, del mundo de la ciencia, del mundo de las artes, de ese mundo en el cual el progreso parece ser todo, pero al que le falta, por otra parte, una serie de valores que se han perdido y que hacen que el progreso sea considerado solamente como progreso científico, técnico, económico, y que se reduzca a un grupo de personas bastante restringido en comparación de la población mundial, mientras que hay, por otra parte, una intolerancia en el trato entre las personas, hay una falta de comprensión, unas rupturas familiares extraordinarias, una ausencia del amor en las relaciones humanas, y por lo tanto a una vida de mayor progreso técnico no ha correspondido una vida más humana, más feliz, porque eso es lo que el ser humano busca, la felicidad. La teología
antigua, propia nuestra, de Santo Tomás de Aquino, decía, la felicidad es como la meta del corazón humano. Buscamos la felicidad, pero pensar que solamente la felicidad estaría en el avance científico, técnico, el Santo Padre, que tiene frases de hombre de ciencia, de hombre de universidad, de profesor, y ha dicho frases, el hombre de hoy ha logrado vivir más tiempo, vive mucho tiempo, ¿tiene más tiempo o el tiempo nos tiene a nosotros? Nos va como comiendo el tiempo a nosotros. El hecho de que viva más tiempo lo hace tener más tiempo para sí mismo, para los gozos familiares. Hay una serie de rupturas familiares, de ausencias de amor en los hogares, de ausencias del padre, que es una crisis terrible, sobre todo en sociedades así como la norteamericana, porque hay como una adición al trabajo. A toda hora se trabaja con el teléfono celular mientras se va en el metro, mientras se va en el automóvil, se están dando órdenes para que las cosas marchen de este modo, de este otro. Se trabaja en todas partes. Hay como una adición al quehacer, al tener, al crecer en bienes y en posibilidades, pero no tanto posibilidades humanas, sino en posibilidades técnicas, como si esta fuera la única fuente de la felicidad. Todo eso se estaba esbozando en el momento del concilio. Ese era el mundo en que estaba empezando a aparecer todo aquello. Lo que ha venido después, los 50 años después, han demostrado que todavía no se ha puesto en práctica. En nosotros ha fallado mucho el compromiso de los cristianos en el mundo social, el compromiso de los laicos, a los cuales el documento les da una autonomía para crear bienes humanos que creen un bienestar más accesible a todos. No se ha trabajado suficientemente en esto. Ha habido quizás una vivencia de la fe muy personal, faltándole la dimensión de la caridad, del amor, del servicio, de la solidaridad con los otros. Todo esto es lo que hace que estemos en esta celebración del Año de la Fe, según los deseos del Santo Padre, reanalizando aquel concilio, viendo lo que él nos dijo, y el documento del cual estoy como abriendo la primera página para describir, no detalle por detalle, lo que dijo, porque es riquísimo y lleva una lectura y una profundización personal, o varias en pláticas o encuentros como este. Era el documento que se preocupaba de esa relación de la iglesia, comunidad, pueblo de Dios, con ese mundo, pueblo de la humanidad que camina por la historia y que nosotros caminamos con ese mundo. Cada vez más nos damos cuenta de que somos minoría en ese mundo, minoría. Cada vez el número de habitantes crece más y disminuye el número de los cristianos, tomando a los cristianos como católicos, cristianos de otras confesiones, iglesias separadas como la ortodoxa, etc. No somos ni la cuarta parte del mundo. Es decir, mientras tanto hay un crecimiento de la población, hay continentes enteros que están por evangelizar. La China es como un mundo abierto, abierto en cuanto a espacio que se abre delante de nosotros, pero que está como también un poco cerrado
al hecho de una penetración total del Evangelio, y faltan los que puedan llegar allí llevando el Evangelio. Faltan no hay un San Francisco Javier, no aparecen muchos, un San Ignacio, que esta mañana creo que escribía yo en el libro, valía la pena venir a Europa desde América, dar un viaje para ir a visitar Loyola, como lo visité esta mañana allí, la casa de Ignacio, todo aquel lugar, aquella basílica. ¿Qué fuego salió de allí? ¿Qué fuego para abrazar la tierra? ¿Qué vivencia del Evangelio hubo en ese mundo del Renacimiento? Era el mundo del Renacimiento, el mundo en que se fraccionó la Iglesia y comenzaba la Reforma y comenzaba todo aquel mundo moderno. Pero hubo hombres que salieron extraordinarios. Yo creo que el Santo Padre ha querido que este año de la fe venga a revitalizarnos para decirnos, miren, este mundo a los 50 años del concilio todavía no ha captado la llamada que hizo la Iglesia a que cada uno ocupara su papel de cara a esa humanidad de aquel momento y de este momento. Y somos minoría, pero cuando uno piensa en un San Francisco Javier allá solo, muriendo en aquellas tierras, agonizando y contemplando otras a donde quería ir aún más allá, con el dolor en el brazo de tanto bautizar. Es propio de la época aquello de salir a bautizar, pero lo propio de esta época sería lo que nos pidió el concilio, y en esta misma constitución Gaudium et Spes, penetrar ese mundo con el testimonio cristiano, con la vida cristiana, con el testimonio de la familia unida, de la familia que no se rompe fácilmente, con el testimonio del aprecio por la vida, cuando la vida humana no se tiene prácticamente en cuenta. Es decir, crecemos en progreso técnico y decaemos en humanidad hasta el punto de considerar el aborto, la eutanasia, como algo muy normal, y nos volvemos pequeños dioses para disponer incluso de la vida propia y ajena. Nosotros tenemos que reflexionar. La llamada del concilio fue, en su constitución Gaudium et Spes, fue una llamada para esto, para que de verdad tuviéramos conciencia de que estamos en este mundo, de que no formamos una comunidad cerrada, que tiene las puertas y las ventanas cerradas y conserva su fe, sino que la fe, como dijo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Y la obra principal de la fe es el amor. En eso conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Claro, yo ante ciertos testimonios me digo, no está todo perdido. Y claro que no está todo perdido. Claro que no está todo perdido. Claro que hay muchos que están viviendo en la sencillez de la vida cristiana y en el anonimato muchas veces. Este amor al cual nos llama nuestra fe y que es el que da testimonio de que Cristo vive y está aquí en medio de nosotros. ¿Cómo no? Cuando yo veo que de cualquier parte de aquí, de esta región y de otras partes de España, llegan donativos para niños pobres que no conocen, que no saben quiénes son, que quizás reciben una pequeña foto de él y le mandan
su donativo para que ese donativo que aquí parece pequeño, pero que tiene un valor inmenso, porque no hay gesto de amor pequeño. Y además, porque cuando llega a esos lugares a donde va, cobra también un valor material muy positivo. Y hay quien lo está haciendo, y lo está haciendo con tanta sencillez, con tanto amor. Y están colaborando así con las misiones, aunque estén lejos, y con la oración. ¿Sí? La iglesia tiene que, ante ese mundo amplio que se abre ante ella, ante ese mundo desafiante, es un mundo desafiante. Yo diría, puede ser que en las cristiandades ya de muchos siglos se dé el indiferentismo religioso, el abandonar la costumbre de bautizar al niño pequeño, el no contraer el matrimonio en la iglesia. Puede ser que se dé todo eso. En nuestras regiones, por ejemplo, en América Latina, en Cuba muy particularmente, claro, fuimos afectados por todo el ateísmo inducido de las primeras épocas del periodo con influjo marxista, estalinista, que pasó ya, porque ya ese periodo pasó. Pero cuando uno contempla, y yo lo hacía en una conferencia que acabo de dar en Alemania ahora, las encuestas que se hicieron antes de la revolución en Cuba en el año 1957, y las que se han hecho alrededor de los años 90 sobre la fe, hechas una por la Agrupación Católica Universitaria en el tiempo en que existía, y otra por la Academia de Ciencias de Cuba en la época esta que la hizo oficialmente el Estado. Y uno ve que en aquella época era el 90 y tantos % de creyentes que creían en Dios, y en esta época es, en el año 90 y tantos de esta época, el 88, 89. No había variado la curva. La fe no había desaparecido. El ateísmo no había calado en el corazón del pueblo. No había entrado. Se había conservado esa fe. Pero la gente dejó de bautizar a los niños, la gente dejó de practicar el matrimonio católico, la gente dejó de ir a la iglesia el domingo, etcétera, por temores, por angustias con respecto al futuro de los hijos de no sé qué, en una sociedad en que se ponía el ateísmo como algo que iba a ser el futuro y que había que... Pero inmediatamente que todo ese mundo se aflojó y que vinieron etapas distintas y en que se superó aquella etapa tan difícil, empezó la gente a bautizar de nuevo a los hijos. Comenzó a venir de nuevo más personas a la misa dominical. Y entonces hubo un despertar hasta notable en el lenguaje, porque no había ni palabras que dijeran, si Dios quiere, con el favor de Dios. Nadie decía eso. A uno le parecía que había desaparecido la fe. Pero no era así. Y con una gran facilidad lo ven a uno por la calle y Padre, que Dios lo bendiga, que me bendiga a mí, y no me piden la bendición, sino que Dios lo bendiga. Volvió el lenguaje a recuperar. Es decir, hay periodos de la historia
donde parece que hay un momento tremendo de baja estima por la fe, de extraña vergüenza de ser cristiano, de no consideración de la iglesia, pero hay después una realidad del hombre que busca en lo hondo de su corazón algo más que, no sé, que tener algo, que comer bien, que pasear un poco, y viene esa ansia oculta de Dios que hay en el corazón humano. Estamos hechos para Dios, dijo San Agustín. Mi corazón estuvo inquieto hasta que no descansó en ti. Y esto es igual para todo el mundo. Por lo tanto, si en estos 50 años después del concilio ha habido esta especie de deserción, de enfriamiento, de lo que se ha llamado la secularización muy avanzada, por la tecnificación, por las facilidades para la vida y por la absorción que hace de nosotros el tiempo en 1000 actividades diversas. Si bien esto ha sido así, no significa que es que el mundo va a ir por ese camino. La llamada a la iglesia hoy es la que hizo el concilio y la está haciendo como nueva, porque no la escuchamos en aquel momento, pero sí vimos las consecuencias de no escucharla. Ahora es el momento de escucharla y de poner en práctica esto, mirar al mundo con esperanza. El optimismo a veces que no es bueno. El optimismo se opone al realismo. La esperanza se opone a la desesperación. Optimista es aquel que dice, no, ustedes verán que el tiempo mañana mejora. Sí, yo creo que sí, que mañana mejorará ya. Ese se basa en las cosas de este mundo, el optimismo. Ustedes verán que la crisis económica después va a haber, con esta inyección de capital, con esto, eso va a pasar más pronto de lo que parece. Ese es el optimista. Se opone al realista, que dice, bueno, bien. El hombre de esperanza o la mujer de esperanza no hacen cálculos del mañana a partir de elementos intramundanos, de elementos de esta tierra. Sí, yo tengo la esperanza, eso puede ser una manera de hablar, pero nuestra esperanza es una virtud teologal, es decir, está infundida en el alma por Dios, por su Espíritu. Él nos da su Espíritu y entonces yo sé que vivo el hoy, pero sé que el mañana y el futuro están en manos de alguien que no falla en sus promesas, y las puertas del infierno no van a prevalecer, y la última palabra será del bien, y el amor será el árbitro de todas las decisiones, y el futuro siempre está en manos de Dios, y Dios es el Señor de la historia, y es en Él en quien yo confío, y no hay cálculos ahí, es entrega a Él. Esa es la virtud de la esperanza, y esa es la palabra que está, gozo y esperanza, en el documento que estábamos viendo hoy. Era una invitación al mundo. Algunos dijeron, bueno, engendró un optimismo tremendo, pero poco tiempo después vino el 68 con la revolución en París, con todo lo que significó aquello de una revolución cultural que estremeció al mundo, y de ahí en adelante el mundo, pues ya esa década del 60 fue tremenda. Es la época en que vinieron todas las guerrillas en América Latina, todo el momento tan difícil, las dictaduras latinoamericanas, todas. Fue un momento tremendo esa época. Bien, pero ahora hay otra época.
Ahora hay otra época, hay otras crisis, hay otras desesperanzas, y es el momento de no caer en eso, sino de volver al llamado inicial, porque no es ir al pasado para ver qué enseñó el concilio, sino ver qué nos está diciendo el concilio hoy, porque ya nos lo dijo y no lo escuchamos bien y no lo supimos bien y tenemos que conocerlo mejor. Eso es lo que yo brevemente les quiero dejar, mis queridos hermanos, y ustedes han sido muy pacientes en escucharme en esta tarde lluviosa, pero en la cual le agradezco su presencia y los invito a la esperanza de verdad. Con el título del documento los invito a la esperanza, a esa esperanza que tiene como objeto al mismo Dios. Ahí sus promesas no fallan, en manos de Él estamos, Él es el Señor de la historia. Hagamos todo lo posible en este camino del bien y del amor que nos propone la Iglesia en el año de la fe, y lo otro es del Señor. Nosotros no podemos dar la fe a nadie, pero cuántas abuelitas en Cuba durante el tiempo difícil en que no se hablaba de Dios y en que el papá y mamá no querían que le hablaran al niño en la casa nada de religión porque le podía hacer daño. Cuántas veces lo llamaron aparte y le dijeron: mira, reza, yo te voy a enseñar esto, y le enseñaron a rezar al niño. Y después ese niño cuántas veces vino a pedir el bautismo ya con 20 o 24 o 23 años y acercarse a la fe por sus propios pasos y preguntarle: ¿por qué tú vienes? Ay, porque la única persona que tenía la cabeza bien puesta en mi casa era mi abuela. Los dejo en ese camino de esperanza. Muchísimas gracias, que nos ha dado un mensaje de esperanza. Gaudium et Spes, es la alegría y la esperanza la que nos guía. Teologal, como decía el señor cardenal, teologal, el Espíritu Santo conduce esta Iglesia, a veces en medio de tempestades, otras veces en medio de bonanzas, pero como yo creo que he escuchado con mucha alegría ver los momentos duros que vivieron en Cuba y cómo después de aquellos momentos duros llegó una primavera. Y uno, pues escuchado desde aquí, ciertamente da mucha esperanza. Vamos a abrir con su presencia. Queremos abrir aquí en la catedral pues un pequeño libro de firmas que el señor párroco Ideán pues ha querido un poco tener una buena idea de que las visitas que recibimos pues podamos tener un libro en el que plasmemos su presencia entre nosotros. Os digo también que le hemos pedido a Monseñor Sandoval, el cardenal de Guadalajara, cardenal emérito de Guadalajara, el próximo martes, va a ser muy próximo, su presencia, como él ha sido el arzobispo posiblemente del seminario más grande del mundo, el seminario de Guadalajara en México, tiene cerca de 600 seminaristas, 600 seminaristas. Bueno, este año ha venido, por cierto, un sacerdote como párroco de Santa María Reina en Eguía, de aquella archidiócesis, con nosotros. Y bueno, pues esas iglesias a las que en un tiempo les llevamos la fe, ahora la comparten con nosotros. Como él ha sido pues un arzobispo que Dios le ha bendecido tanto, siendo pastor de sacerdotes, le hemos pedido que nos hable el próximo martes de lo que el Concilio Vaticano II dijo respecto al sacerdocio. Lo haremos el próximo martes a las 7:30, seguidos también de la Eucaristía. Ahora, los que deseéis quedaros a la celebración de la Eucaristía, un servidor presidirá la Eucaristía porque el señor cardenal tiene que marchar, yo presidiré la Eucaristía y vamos a pedir muy especialmente por su iglesia, por la iglesia que él preside en La Habana, en Cuba. Vamos a ofrecer la Eucaristía con esa
con esa intención y también con la intención de que el Concilio Vaticano II siga dando frutos. Otro pequeño detalle. Os invito a que en este tiempo en el que vamos presentando documentos del Concilio Vaticano II podamos leerlos. Y os puedo decir que en concreto la Gaudium et Spes que ha presentado el señor cardenal puede ser uno de los documentos más sencillos para la lectura, porque no tiene una complejidad teológica especial. Quien no lo tenga en casa, pues en las librerías como IDAT pueda adquirirlo, y es un documento del Vaticano II muy accesible. Os voy a decir que yo lo tuve como libro de texto de la clase de religión en COU, en segundo bachillerato. O sea, en mis tiempos tuvimos la Gaudium et Spes como libro de texto en la clase de religión. La verdad es que teníamos, yo creo que más atrevimiento que hoy en día a la hora de lanzarnos a conocer en profundidad el magisterio de la Iglesia. Os invito también a esa lectura. Señor cardenal, ¿está usted? Bueno, hay que decir que algunos, gracias a Dios, conservan la letra mejor que otros. La hemos conservado. Madre mía. Esta letra es de los hermanos de La Salle, casi. A ver, léalo usted mismo. Me honro en firmarlo después de ver la presencia numerosa y atenta de tantos fieles. Me llevo un recuerdo hermoso de esta catedral, de su obispo, de su clero y de sus fieles. Gracias, Dios los bendiga a todos. Y el nombre mío. La bendición, señor cardenal.